entonces una deshumidificación con recalentamiento del aire, aplicado en situaciones donde se necesita ar frío y seco. Se baja la temperatura para un punto abajo de la necesaria hasta llegar a la humedad adecuada. Después se recalienta este aire hasta llegar a la temperatura deseada. O sea, analizando en esta carta, se tiene entonces una condición de bajar la temperatura del punto 1 hasta el punto 3. Primero llega en el punto 2, línea de saturación, baja hasta el punto 3 y se tiene ya una retirada de agua en esta condición. Pero se quiere una deshumidificación adicional, porque se necesita que el aire sea más seco, sea todavía más seco. Entonces se baja la temperatura hasta el punto 4 y después se recalienta el aire hasta llegar en el punto 3 nuevamente. O sea, la temperatura que se desea en este ambiente es esta, que sería 10 grados. Pero vamos a bajar la temperatura hasta 4 grados, o sea, baja la temperatura hasta 4, se recalienta este aire para que salga entonces en la condición 3. Lo que se consiguió con eso entonces fue retirar esta cantidad adicional de agua en esta condición de deshumidificación, o sea, refrigeración con recalentamiento. Es un deshumidificador con un recalentador. Entonces, la refrigeración normal bajaría solo esto, la humedad del aire, pero con esta condición adicional se baja adicional en la cantidad de agua del ambiente. O sea, entonces tenemos acá el punto 1, que es la temperatura de entrada del aire en el evaporador. El punto 2, comienzo de la condensación del vapor de agua. Y el punto 3, la temperatura de salida del aire del evaporador. El punto 4, empieza el calentamiento. El punto 5, término del calentamiento. Y que entonces es la misma temperatura del punto 3. Bueno, tenemos entonces para un deshumidificador, el ideal es que el caudal de aire sea lo más bajo posible, manteniendo la misma capacidad del evaporador, aumentando la variación de entalpía. O sea, para un deshumidificador el ideal es que el caudal de aire sea realmente lo más bajo posible, porque si el caudal de aire es el más bajo posible, se mantiene la misma por esta fórmula de que igual a más caudal de aire versus la variación de entalpía, se tiene entonces la condición de que manteniendo la misma capacidad del evaporador, si bajas el caudal de aire vas necesariamente a aumentar la entalpía del aire, y aumentando la entalpía del aire aumentas la humedad retirada de este aire. Analizando entonces un proyecto de un deshumidificador sobre el punto de vista de la temperatura del aire, se tiene entonces una vista lateral. Esto sería la vista lateral de un evaporador normal. Acá el comportamiento de la temperatura del aire, o sea, el aire entra en esta temperatura, pasando por el evaporador, el aire va a bajar de temperatura. Se tiene entonces un evaporador adicional que baja todavía más la temperatura de este aire. Se tiene un condensador, o sea, un recalentador del aire, donde entonces va a aumentar la temperatura de este aire hasta llegar en la temperatura deseada. Esto fue lo que vimos entonces en la carta psicométrica que mostré hace un rato. Entonces, lo que se tiene acá es entonces el comportamiento del flujo del aire en este sentido, y acá el comportamiento de las temperaturas del aire.
O sea, este es exactamente el punto de la deshumidificación adicional de un deshumidificador. O sea, bajas un poco más la temperatura del aire después de aire caliente hasta llegar a la temperatura final deseada, y en este trabajo se bajó entonces la humedad absoluta del aire. Utilizado para bajar, por ejemplo, la aplicación de este tipo de evaporador, utilizado para bajar la humedad del aire en ambientes climatizados especiales, como por ejemplo en unidades de tratamiento del aire, salas de cuadros eléctricos, data centers, cámaras de secaje de semillas y etc. O sea, son ambientes donde se quiere baja humedad. Una temperatura no tan baja así, pero baja humedad. Temperatura controlada, baja temperatura y baja humedad.